La enfermera del seguro en los 70, pacientes que murieron sin razón y un cuaderno de dosis alteradas. La enfermera del Seguro Social en los años 70 se llamaba Julia Martínez, y nadie hubiera apostado por ella más allá de la rutina. Guardaba su bata impecable, sus zapatos blancos gastados de tanto turno y un cuaderno de notas metido siempre en el bolsillo, como si la memoria del hospital no pudiera confiar solo en la palabra de los superiores. Trabajaba en una clínica del IEMS en la Ciudad de México, una mole gris levantada entre avenidas atiborradas de camiones y puestos de comida, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de tamales y gasolina. Eran los años de Echeverría, de marchas estudiantiles todavía frescas en el recuerdo, de un país que hablaba de desarrollo, mientras sus salas de urgencias rebosaban de gente que no sabía si iba a salir viva. Antes de seguir con esta historia, te quiero pedir algo muy sencillo. Si estos relatos te acompañan en la noche, en el trabajo o mientras haces tus cosas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Desde la Ciudad de México, desde un pueblo, desde otro país. Tus mensajes mantienen vivas estas historias. Ahora sí, volvamos a Julia y al cuaderno que nunca dejaba. Julia era enfermera general, asignada al tercer piso, donde se mezclaban pacientes de medicina interna, diabéticos, hipertensos, obreros con pulmones llenos de polvo, amas de casa con corazones cansados demasiado pronto. Ella misma había nacido en una colonia popular del oriente de la ciudad, hija de un albañil y una costurera. Estudió enfermería en la nocturna, empujada por la necesidad y por una sensación que nunca supo explicar bien. La idea de que estar cerca de la enfermedad era también estar cerca de la verdad. En la clínica, sin embargo, esa verdad parecía siempre filtrada por algo: protocolos, órdenes, informes. El jefe de servicio, el doctor Ismael Robles, era un hombre de 40 y tantos, con lentes ligeros, bigote bien recortado y un aire de superioridad que se le pegaba a la bata como si fuera parte del uniforme. Había estudiado en la UNAM, decía frases en inglés cuando quería impresionar a los internos y se refería al personal de enfermería como «mis chicas», incluso cuando hablaba con mujeres que lo duplicaban en experiencia. «Julia, tú encárgate de las dosis nocturnas», le dijo una noche de enero del 73. «Los internos andan saturados y tú tienes la mano firme». Ella asintió, como siempre. Sabía que su trabajo era seguir las indicaciones, preparar las jeringas, revisar los expedientes, aplicar medicamentos según la hoja de tratamiento. Sabía que el poder de decidir qué se inyectaba y cuánto no estaba en sus manos, sino en las firmas que aparecían en la parte superior de las órdenes médicas. Pero algo empezó a inquietarla con una persistencia que no encajaba en su vida ordenada. En apenas 2 meses, 3 pacientes que parecían estar mejorando murieron de forma brusca, sin razón clara, según el reporte oficial. No eran ancianos muy frágiles ni casos terminales. Uno era un obrero de 35 años, ingresado por hipertensión. Otra, una mujer de 42 con una infección controlada. El tercero, un joven chofer con una úlcera complicada que ya estaba comiendo otra vez. Las muertes sucedieron de madrugada, casi siempre entre las 3 y las 5, cuando la ciudad se sumergía en un sueño pesado, y solo los hospitales mantenían la vigilia. Y en todos los casos, Julia había estado de guardia. Había sido ella quien, siguiendo las indicaciones del doctor Robles, había aplicado la última dosis. Un sedante aquí, un medicamento para el corazón allá, un antibiótico que supuestamente no tenía por qué provocar aquello. La primera vez, el obrero, Mario Sánchez, se fue rápido.
Julia lo había visto quedarse dormido después de que se le aplicara una dosis de digitálicos. La hoja decía claramente la cantidad, firmada por el doctor. A las 3:30, el monitor comenzó a sonar con un pitido diferente, avisando arritmia. Cuando llegó corriendo, Mario estaba pálido, los ojos entreabiertos, el pulso escapando. Llamaron al médico, hicieron maniobras, pero el hombre se fue como si el cuerpo hubiera decidido apagarse de golpe. «Era un caso inestable», dijo Robles después con tono técnico. «Los digitálicos siempre tienen riesgo». Julia aceptó la explicación, aunque por dentro algo se retorcía. Había revisado bien la dosis, había preparado la jeringa con cuidado. No podía ser error de aplicación. La segunda muerte fue la de Teresa Gómez, la mujer de la infección controlada. Llevaba una semana internada ya sin fiebre, conversando con las enfermeras, pidiendo noticias de sus hijos. Esa madrugada, Julia le administró un antibiótico intravenoso, según la orden del médico. Teresa bromeó incluso: «A ver si ahora sí me dejan irme a mi casa, enfermera». «Primero se cura bien, señora Teresa», respondió Julia. «Luego la dejamos ir a abrazar a esos chamacos». Horas más tarde, Teresa comenzó a presentar una dificultad respiratoria súbita. Julia estaba revisando otro cuarto cuando escuchó el llamado ahogado. Corrió. La encontró con los labios amoratados, los ojos llenos de pánico. Los médicos dijeron que podía haber sido una reacción alérgica inesperada. «Ocurre», anotaron. La tercera muerte fue la que rompió algo dentro de Julia. El joven chofer, Víctor, tenía solo 28 años. La úlcera lo había dejado débil, pero estaba recuperándose, pidiendo café, que no le daban, haciendo chistes con los camilleros. Esa madrugada, la enfermera aplicó una dosis de sedante suave indicada para que descansara mejor. La hoja tenía el nombre del medicamento, la cantidad, la firma del doctor Robles. A las 4, Víctor dejó de respirar. Julia sintió un frío casi físico subiendo desde el suelo. No era solo el horror de perder a un paciente, algo que todo enfermero enfrenta. Era la repetición del patrón. Madrugada, aparente mejoría, última dosis aplicada por ella, informe de muerte súbita sin causa evidente. En el informe, el doctor Robles fue claro: paciente con estado general comprometido, posible complicación abrupta, se actuó conforme a protocolo. Julia firmó donde le tocaba: enfermera de guardia, Julia Martínez. Su firma empezó a pesarle como si cada trazo cargara la sombra de una responsabilidad que no terminaba de entender. Y fue entonces cuando empezó a usar de verdad el cuaderno que llevaba siempre consigo. No era un cuaderno oficial, ni del hospital. Lo había comprado en una papelería barata de pasta azul, hojas rayadas. En él anotaba cosas que nadie le pedía que anotara: detalles de pacientes, horarios exactos, pequeñas observaciones que no cabían en los informes. Esa madrugada, temblando aún, escribió: Víctor H., cuarto 307, última dosis, sedante ordenado por doctor Robles, 1:30 AM, hora de paro, aprox 4:00 AM. No se observaban signos de deterioro grave previo. Tercer caso con patrones similares, revisar dosis. A partir de ese día, las anotaciones se volvieron más meticulosas. Julia empezó a escribir no solo qué medicamento aplicaba, sino cuánto quedaba en el frasco, qué decía la etiqueta, qué hora marcaba el reloj exactamente. No lo hacía para desafiar al médico, al menos no conscientemente, sino para tratar de sostenerse a sí misma en un mundo donde las explicaciones oficiales no le coincidían con lo que su experiencia le decía. Una tarde, mientras revisaba las hojas de tratamiento, notó algo sutil. En la orden de digitálicos para Mario, la dosis indicada estaba ligeramente por encima de lo que había aprendido como seguro en la escuela de enfermería. No era una barbaridad,
pero sí una frontera peligrosa. En la orden de sedante para Víctor, la cantidad también estaba en el límite superior. Y, en las últimas semanas, solo el doctor Robles firmaba esas órdenes de madrugada. Pensó, por un momento, que podría ser simple descuido. Médicos cansados, turnos largos, errores de cálculo. Pero la insistencia en el patrón comenzó a sembrar otra sospecha. ¿Y si no era descuido? ¿Y si alguien estaba jugando con las dosis deliberadamente? En los pasillos, los rumores se movían como corrientes de aire. Se decía que Robles tenía contactos en laboratorios, que recibía muestras de medicamentos nuevos, que estaba obsesionado con publicar un estudio sobre la eficacia de ciertas drogas en pacientes mexicanos. Nada de eso estaba comprobado. Claro, pero al personal de enfermería nunca le faltaban historias sobre lo que hacían los médicos cuando nadie los veía. «Julia, tú piensas demasiado», le dijo un compañero de turno, Ernesto, una noche. «Aquí la gente se muere porque se tiene que morir. No te vas a salvar de cargar esas firmas. Es parte del trabajo». Ella apretó los labios. «Una cosa es que se mueran porque era su tiempo», respondió, «y otra es que se mueran después de una dosis que no debería haberlos matado». Ernesto se encogió de hombros, incómodo. Sabía que Julia no hablaba por dramatizar, sino porque había visto cosas. En casa, su madre le notó la preocupación. «Hija, llegas más callada», comentó, sirviéndole café de olla. «¿Te están haciendo algo en ese hospital?» Julia dudó. «Nada que no haya sido siempre», dijo. «Solo que ahora intento entender quién muere por enfermedad y quién muere por otras cosas». Su madre la miró, preocupada. «No te metas en problemas con los de arriba», advirtió. «Esos señores tienen carrera, nombre, palancas. Una enfermera es fácil de culpar». Las palabras de la madre tocaron un punto delicado. Julia sabía que, en la escala del hospital, ella estaba cerca del fondo. Si algo iba mal, era sencillo señalar a quien prepara y aplica el medicamento, no a quien firma la orden desde un escritorio. Pero al mismo tiempo, su conciencia no le permitía quedarse quieta. La historia empezó a moverse por dentro de la clínica de forma sutil. Julia comenzó a preguntar con cuidado qué dosis se consideraban seguras para ciertos medicamentos, citando curiosidad profesional, cuando alguien la miraba raro. Revisó manuales antiguos de farmacología, comparó con lo que veía en las órdenes. En su cuaderno empezó a marcar diferencias con pequeñas flechas y signos de pregunta. Una noche, en el comedor del personal, se encontró con la doctora Laura Campos, una internista joven que no pertenecía al círculo cercano de Robles. Laura había llegado al hospital hacía pocos meses, con una actitud menos arrogante que la de otros médicos. «Doctora», se atrevió a decir Julia mientras removía su café, «¿me permite hacerle una pregunta?» Laura la miró con curiosidad. «Claro, Julia. ¿Qué opina de estas dosis de digitálicos en pacientes con hipertensión y sin falla cardíaca tan avanzada?» Le mostró, disimulada, una fotocopia de una orden vieja que había conseguido del archivo con nombres tachados. La doctora la leyó, frunció el ceño. «Son altas», admitió. «No imposibles, pero sí más arriesgadas de lo que yo pondría. ¿Quién firmó esto?» Julia tragó saliva. «El doctor Robles». Laura respiró hondo. «Bueno, cada médico tiene su criterio», intentó suavizar. «Pero si hay varios casos así, sería bueno revisar. ¿Tú has visto reacciones raras?» Julia dudó un segundo. Luego decidió cruzar la línea que separaba la obediencia del riesgo. «3 muertes en condiciones similares», contestó. «Y siempre de madrugada». Laura la miró, ahora con seriedad.
Es mucha coincidencia, dijo. Pero, ¿tienes pruebas más allá de tu cuaderno? La enfermera sintió la punzada conocida. Su cuaderno, ese objeto que la sostenía, no tenía peso oficial. Era solo testimonio de una mujer que limpia, prepara jeringas y apunta cosas en ratos libres. No, admitió. Solo fechas, dosis y mi memoria. Un silencio pesado cayó entre ambas. Laura, como médica joven, sabía que cuestionar a un jefe de servicio en los años 70 no era sencillo. Podía costarle la carrera. Julia sabía que cuestionarlo podía costarle el trabajo, la reputación, quizá la acusación directa si las cosas se torcían. El primer giro en la historia vino de un lugar que nadie esperaba: la familia de uno de los fallecidos. La hermana de Víctor, el chofer, llegó un día al hospital con una carpeta en la mano. Pidió hablar con la dirección. Insistió, lloró, se plantó en la recepción. Decía que su hermano había entrado caminando y que de repente le dijeron que murió sin razón. Quería explicaciones, quería ver el expediente, quería saber quién lo había tratado. La directora del hospital, una mujer de voz firme llamada doctora Salas, la recibió a regañadientes. La presión de las familias siempre era incómoda. Después de escuchar los reclamos, dijo: su hermano estaba grave. Las complicaciones ocurren. Todos los procedimientos se realizaron conforme a protocolo, pero la hermana de Víctor no se conformó. Él me dijo que ya se sentía mejor, insistió, que solo le iban a sedar tantito para que durmiera. Me habló por teléfono. No estaba muriéndose. La doctora Salas suspiró. Voy a pedir una revisión del caso, concedió. Es lo máximo que puedo hacer. Julia se enteró del incidente por un comentario en el pasillo. Algo dentro de ella se encendió. La revisión podía ser una oportunidad para que se miraran las dosis con más lupa, pero también podía ser una pantalla más, otro papel que dijera «todo estuvo bien», sin mirar detrás. Esa noche, al llegar a casa, abrió su cuaderno sobre la mesa de la cocina como si fuera un paciente más al que había que revisar. Vio sus apuntes, fechas, nombres, mililitros, horas. Vio cómo sus letras pequeñas se apretaban, como si intentaran ocupar menos espacio en el mundo. De repente entendió algo doloroso. Ese cuaderno, que para ella era casi sagrado, para el hospital no significaba nada. Si quería que lo que había visto se volviera real para otros, tendría que asumir el riesgo de hablar. Tendría que poner su nombre y su voz frente a personas que estaban acostumbradas a no escuchar a quienes llevan bata sin estetoscopio. La decisión no se tomó en un instante. Fue una mezcla de noches con insomnio, recuerdos de los rostros de Mario, Teresa y Víctor, pequeñas conversaciones con Laura, silencios compartidos con Ernesto. Al final, lo que inclinó la balanza fue la imagen de la hermana de Víctor, plantada en la recepción, exigiendo una verdad que nadie parecía dispuesto a darle. Julia pensó: si yo no digo lo que vi, la historia se va a escribir solo con las palabras del doctor, y las palabras del doctor siempre pesan más que las de una enfermera. La pregunta que quedaba era cómo hablar sin ser triturada. El drama, a partir de ahí, se profundizó. Julia decidió que no bastaba con sospechas vagas, necesitaba pruebas dentro de lo posible, algo más que su cuaderno. Empezó a observar, con más atención, las bandejas de medicamentos, los frascos que regresaban medio vacíos, las correcciones manuscritas en las órdenes que llegaban de madrugada. Y en una noche particularmente fría, de febrero del 74, vio algo que no pudo ignorar. Encontró una orden médica alterada. La dosis escrita a máquina decía una cantidad, pero sobre ella había una corrección a pluma, firmada por Robles, elevando ligeramente el número. El medicamento era un sedante fuerte. El paciente, un hombre de 50 años,
parecía estar mejorando. Julia sintió, al ver esa pequeña cifra alterada, que la historia que se contaba en la clínica estaba desajustada. Los pacientes que morían sin razón, quizás sí tenían una razón. Estaban recibiendo algo que no les correspondía exactamente, algo que alteraba sus posibilidades, algo que convertía la línea entre tratamiento y riesgo en un filo demasiado delgado. Su cuaderno, a partir de ese momento, dejó de ser solo auxiliar de memoria y empezó a convertirse en un registro silencioso de un posible crimen. Y la enfermera del seguro, esa mujer que todos veían como parte del fondo del hospital, empezó a ocupar, sin querer, el centro de una trama que involucraba no solo dosis alteradas, sino también el peso de las jerarquías, el miedo a perderlo todo y la pregunta inevitable: ¿hasta dónde está uno dispuesto a llegar para que la verdad no se quede encerrada en un cajón? Porque en el México de los 70, como en muchos otros tiempos, las historias de los hospitales no se escribían solo con diagnósticos y tratamientos, sino también con silencios, los de quienes sabían lo que veían y decidían si iban a callar o a hablar. Y Julia estaba dejando, poco a poco, de ser solo la que aplicaba inyecciones, para convertirse en algo mucho más peligroso para los de arriba. Alguien que estaba anotando, conectando puntos y empezando a preguntarse si algunas muertes sin razón no tenían en realidad una razón muy humana detrás de las paredes del seguro social. Julia no habló de inmediato. Pasaron semanas en las que siguió aplicando medicamentos, revisando signos vitales y anotando en su cuaderno como si nada hubiera cambiado, aunque cada número que veía en una hoja de tratamiento le parecía ahora una posible pista. La clínica del IMSS continuaba con su rutina: pasillos llenos, camillas que entraban y salían, familiares que esperaban noticias apoyados en las paredes, vendedores ambulantes afuera con termos de café y canastas de tortas. Por fuera, todo seguía igual. Por dentro, para ella, nada lo estaba. El cuaderno azul empezaba a llenarse de pequeñas flechas junto a ciertas dosis, digitálicos en niveles altos, sedantes al límite, antibióticos administrados con más frecuencia de la indicada. Julia sabía que no podía afirmar que todo fuera intencional, pero la suma de coincidencias la hacía sentir que había algo más que simple desgaste del sistema. Y en cada página, aunque no lo escribiera, se repetía la misma pregunta: ¿quién se está beneficiando de esto? Un día, mientras preparaba una bandeja de medicamentos en la sala de enfermería, escuchó que dos médicos hablaban en voz baja cerca del ventanal. «Robles sigue con su proyecto de publicación», comentó uno. «Dice que si logra completar la serie de casos con ese nuevo sedante, lo invitan a un congreso en Estados Unidos». «Pues habrá casos, ¿no?», respondió el otro con desdén. «Aquí nunca faltan pacientes». Julia sintió un nudo en el estómago. No podía asegurar que las muertes estuvieran relacionadas directamente con ese proyecto, pero la idea de que alguien viera a los pacientes como casos para una estadística le revolvía el alma. Para ella, Mario, Teresa y Víctor no eran nombres en un gráfico. Eran rostros, voces, manos que le habían agradecido una manta limpia o un vaso de agua. Esa noche, al terminar el turno, buscó a la doctora Laura en el estacionamiento donde los empleados se despedían entre sombras. «Doctora, ¿sabe algo de un estudio que el doctor Robles quiere publicar?», preguntó sin rodeos. Laura se ajustó el bolso al hombro y la miró con cierta sorpresa. «He oído comentarios», admitió. «Habla de una serie de casos con ciertos medicamentos. No ha querido contar muchos detalles. Dice que luego nos mostrará los resultados». Julia apretó el cuaderno contra el pecho. «¿Y quién revisa lo que hace antes de publicar?», insistió. «¿Alguien controla las dosis que está ordenando?». Laura suspiró. «En teoría,
Los comités de ética, respondió. En la práctica, en los 70, no son tan estrictos como deberían. Muchas cosas se deciden entre jefes de servicio y laboratorios. Esa frase, entre jefes de servicio y laboratorios, se le quedó clavada como aguja. Julia no entendía del todo cómo funcionaban esos acuerdos, pero intuía que ahí podía estar la respuesta a la pregunta que la perseguía. ¿Quién ganaba algo con esas dosis al límite? Los días siguientes, la enfermera comenzó a observar otra cosa. Los representantes de laboratorios eran hombres de traje, maletín en mano, que llegaban sonrientes al hospital con folletos, bolígrafos y pequeñas cajas de muestras. Saludaban a los médicos por nombre, les ofrecían café, hablaban de nuevas fórmulas y oportunidades científicas. Poco o nada se relacionaban con el personal de enfermería. Una mañana, mientras acomodaba gasas en un armario, escuchó a uno de esos representantes conversar con Robles en su despacho entreabierto. «Doctor, si podemos documentar bien esos casos con la dosis alta de nuestro sedante, la farmacéutica estaría muy interesada en apoyarlo», decía el hombre. «Imagínese, ensayo pionero en población mexicana». «Necesito resultados claros», respondió Robles. «Si las respuestas son contundentes, esto puede abrirme muchas puertas». Julia sintió un escalofrío. Resultados claros. ¿Qué significaba eso exactamente cuando se hablaba de personas vivas? Mejoras, complicaciones, muertes. No era ingenua. Sabía que la medicina se hacía también de pruebas, errores, descubrimientos. Lo que no aceptaba era que esas pruebas se hicieran sin que los pacientes supieran que estaban siendo parte de un experimento. Para ellos, su estadía en el Seguro Social era un intento de recuperar la salud, no un capítulo en un artículo científico. Esa tarde se reunió con Laura en un rincón tranquilo del comedor, cerca de una ventana desde donde se veía el patio con ropa de los enfermos colgada al sol. «Doctora», empezó Julia bajando la voz, «escuché a Robles hablar con un representante del laboratorio. Hablaban de dosis alta y resultados claros, y esas dosis son las que yo estoy aplicando». Laura dejó la taza sobre la mesa con gesto serio. «Si está usando a los pacientes como parte de un estudio sin informarles», dijo, «es grave. No es ilegal del todo en este contexto, pero es profundamente antiético. Y si las dosis están causando muertes, es algo más. Yo no quiero que me digan después que yo fui la que mató a esos pacientes», soltó Julia por fin con la voz quebrada. «Yo aplico lo que él ordena, pero soy la que aparece firmando en los reportes». Laura la miró con una empatía rara en ese ambiente. «Tu cuaderno puede ser más importante de lo que crees», afirmó. «Es un registro independiente, detallado, hecho por alguien que está ahí en cada aplicación. Pero entiendo que, si lo presentas sola, pueden tratar de minimizarlo». «¿Entonces qué hago?», preguntó Julia. «¿Lo rompo y sigo aplicada? ¿O me arriesgo a que me culpen?». La doctora se quedó pensando un momento. «Primero, tienes que protegerte», dijo. «Si decidimos dar un paso, no puede ser solo tú contra él. Necesitamos que más gente sepa lo que está pasando, que haya otros ojos mirando las mismas hojas que tú». Julia dejó escapar un suspiro largo. Había algo reconfortante en ese «decidimos». Por primera vez sentía que no estaba completamente sola frente a una estructura enorme. El siguiente movimiento fue pedir, de forma aparentemente inocente, copias de algunos expedientes. Julia alegó que necesitaba revisar ciertas evoluciones para mejorar sus cuidados de enfermería. Algunos administrativos se los facilitaron sin sospecha, acostumbrados a su responsabilidad. Ella
Con manos cuidadosas, fotocopió las órdenes de medicamentos, especialmente aquellas firmadas por Robles en madrugadas críticas. Las guardó junto a su cuaderno, en una bolsa de tela escondida en la parte alta del ropero de su casa. En paralelo, Laura comenzó a hacer preguntas suaves en las juntas de servicio. Preguntó sobre criterios de dosis, mencionó la necesidad de alinearse con las recomendaciones internacionales. Citó artículos que hablaban de toxicidad de digitálicos y sedantes en determinados rangos. No acusó a nadie directamente, pero dejó caer la idea de que el hospital debía cuidar más esos límites. Medline ++1. Ahora también las jóvenes van a venir a decirnos cómo dosificar. Bufó un médico veterano una vez. Este hospital ha funcionado así años. Robles, sin embargo, reaccionó con una sonrisa fría. Siempre es útil revisar la literatura, dijo, diplomático. Pero no olvidemos que nuestros pacientes son particulares. Los manuales no siempre se ajustan a la realidad mexicana. Julia escuchó aquella frase desde el rincón de la sala de enfermería y sintió que, detrás de la aparente humildad, había un permiso peligroso, el de hacer lo que se quisiera bajo la excusa de adaptarse a la realidad. El verdadero punto de quiebre llegó cuando, en marzo del 74, otro paciente murió bajo un patrón casi idéntico. Se llamaba José Luis, tenía 40 años y había ingresado por una crisis hipertensiva. En pocos días se estabilizó. Hablaba de volver al taller mecánico donde trabajaba. Preguntaba la hora para ver si alcanzaban los camiones de salida. Esa noche recibió una dosis de sedante pesado. A las 4:15 su corazón se detuvo. Julia estaba en turno. Aplicó la dosis. Preparó la jeringa. Revisó la orden. Lo hizo todo conforme a protocolo. Cuando el monitor empezó a marcar un ritmo irregular, corrió. Cuando la arritmia se transformó en silencio, sintió otra vez ese frío viejo. Pero esta vez, algo cambió. Al revisar la hoja después del código, Julia vio que la dosis manuscrita no coincidía con la etiqueta del frasco. Era ligeramente superior a la recomendada, y, en la esquina, la firma de Robles, fresca. Su mano se cerró sobre la hoja con fuerza. Esa mañana, antes de irse a casa, se encontró con Laura en el pasillo. Tenía los ojos enrojecidos. «Otra vez», dijo sin preámbulo. Mismo patrón, mismo horario, misma sensación de que no debió pasar así. Laura la escuchó en silencio y luego habló con decisión nueva. «Julia, ya no estamos solo ante sospechas. Tenemos expedientes, órdenes, firmas, tu cuaderno con horarios exactos. Si seguimos guardando esto entre nosotras, las muertes van a ser simplemente complicaciones». «¿A quién se lo decimos?», preguntó Julia. «Si vamos con la dirección, pueden protegerlo. Si vamos al sindicato, pueden decir que son broncas entre médicos». Laura respiró hondo. «Hay una comisión de ética, aunque no sea muy activa», respondió. «Y también está la posibilidad de que la familia de José Luis exija una investigación, como lo hizo la hermana de Víctor, pero para que cualquier cosa tenga peso necesitamos mostrar un patrón, no solo casos sueltos». Julia apretó el cuaderno contra el pecho, como si fuera un escudo. «Mi cuaderno tiene el patrón», dijo. «Fechas, nombres, dosis, horas. Lo he anotado todo porque no quería que se perdiera». «Entonces es hora de que deje de ser solo tu defensa interna», afirmó Laura. «Tiene que convertirse en parte del expediente que nadie puede ignorar». El miedo no desapareció, solo se transformó. Julia empezó a imaginar escenarios en los que la acusaran de mala práctica, en los que dijeran que había alterado las anotaciones, en los que la presentaran como una enfermera resentida que quería destruir la carrera de un médico exitoso. Sabía que, si Robles se sentía amenazado, podía maniobrar contra ella con facilidad.
En esos años, las palabras de un jefe valían más que las de una trabajadora de base. Pero también pensaba en otra cosa, en las madres, hermanas, hijos de los pacientes, en los rostros que no iban a volver a verlos salir por la puerta del hospital, en el silencio de los pasillos cuando alguien decía «se nos fue». Una tarde, al salir del turno, escuchó a la hermana de José Luis llorando en la sala de espera. Entró hablando. «Señora», le decía a otra mujer, «me dijo que solo venía a checar la presión y que en unos días estaría de regreso. Y ahora me dicen que se murió, que a veces pasa». «¿Cómo que a veces pasa?». Julia sintió que no podía seguir cruzándose de brazos frente a esas escenas. Esa noche, finalmente, escribió una frase diferente en su cuaderno. «Este registro no es solo para mí, es para quien esté dispuesto a escuchar que aquí algo no está bien». El paso siguiente fue pedir una cita formal con la doctora Salas, la directora. No era algo que las enfermeras hicieran con frecuencia, pero Julia se armó de valor. Se presentó con su bata limpia, su cabello recogido, su cuaderno bajo el brazo y una carpeta con copias de órdenes de medicamentos seleccionadas. «Doctora, gracias por recibirme», dijo con respeto. «Sé que tiene mucho trabajo». Salas la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. No estaba acostumbrada a que una enfermera de piso llegara a su oficina con ese gesto decidido. «Dígame, enfermera Martínez», respondió. «¿Qué asunto la trae?». Julia respiró hondo. «Quiero hablarle de un patrón que he observado en algunas muertes recientes», empezó. «No vengo a dar opiniones médicas, porque ese no es mi papel. Vengo a mostrarle datos de lo que yo misma he aplicado, anotado y visto». Abrió el cuaderno, desplegó las copias, señaló fechas y dosis con el dedo. Habló de Mario, de Teresa, de Víctor, de José Luis. Explicó los horarios, las dosis al límite, las correcciones a pluma, las firmas. No acusó directamente a Robles de mala intención, pero dejó claro que sus órdenes estaban en el centro del patrón. Salas frunció el ceño mientras la escuchaba. No era una mujer ingenua. Sabía que los hospitales podían ser escenario de abusos de poder, pero también sabía que tocar a un jefe de servicio implicaba riesgos institucionales. «Enfermera», dijo al final, «lo que usted trae aquí es delicado. Si lo presento como está, van a decir que son apreciaciones de una enfermera que no entiende los criterios médicos». Julia sintió un golpe en el pecho. Era justo el muro que temía. «No le estoy pidiendo que me crea solo por quien soy», respondió, con voz firme. «Le estoy pidiendo que revise si las dosis que firmó el doctor coinciden con los manuales y si los patrones de muerte ameritan una auditoría. Mi cuaderno no reemplaza los expedientes, pero puede señalar dónde mirar». La directora la sostuvo la mirada unos segundos. «¿Algún médico respalda sus inquietudes?», preguntó. Julia pensó en Laura, en su papel frágil como internista joven. «La doctora Campos tiene dudas similares sobre algunas dosis», admitió. «Pero ella misma teme que la tomen como una novata que cuestiona a sus superiores». Salas se recargó en la silla, pensativa. «Voy a pedir una revisión discreta de algunos casos», concedió. «No puedo prometerle que habrá acciones inmediatas, pero no puedo ignorar totalmente lo que me ha traído». Julia salió de la oficina con sentimientos encontrados. Había logrado que alguien en la cima del hospital viera su cuaderno, pero no sabía si ese gesto se traduciría en algo concreto o si quedaría archivado en la gaveta de los asuntos incómodos. En los días siguientes, notó pequeños cambios. Algunos residentes comenzaron a hablar entre ellos sobre auditorías internas. Se oyó que la dirección había solicitado revisar ciertos expedientes. Hubo una junta de servicio donde se mencionó, de forma vaga,
La necesidad de respetar parámetros de seguridad en las dosificaciones. Robles, en esas juntas, mantuvo su sonrisa tranquila. No perdió los estribos, no se defendió abiertamente. Solo dijo cosas como: por supuesto, revisemos todo lo que haga falta. Estoy seguro de que mis decisiones se ajustan a la evidencia disponible. Julia no sabía si eso era buena o mala señal. Podía significar que confiaba en su capacidad de salir limpio, o que se sentía intocable. Lo que sí sabía era que su cuaderno había dejado de ser solamente un refugio personal para convertirse en una piedra lanzada, no con violencia, sino con precisión, contra el muro del silencio. No sabía todavía dónde iba a caer esa piedra, quién iba a recogerla, ni si iba a rebotar de vuelta hacia ella. Pero ya no estaba guardada en el bolsillo, invisible. Y mientras el hospital seguía funcionando como siempre, con camillas que entraban y salían, con familiares que se encomendaban a santos en las salas de espera, con representantes de laboratorios que seguían sonriendo en los pasillos, la enfermera del seguro se acercaba sin darse cuenta al momento en que tendría que elegir definitivamente entre dos destinos: aceptar que su voz quedara diluida en la rutina, o empujar la verdad hasta el punto en que ya no pudiera ser escondida ni por las batas más prestigiosas ni por los informes más pulidos. La revisión interna avanzó como avanzan casi todas las cosas en instituciones grandes, despacio, entre papeles, reuniones y silencios. Julia notó que de pronto la directora pedía más reportes detallados, que ciertos expedientes desaparecían del archivo por días porque estaban en auditoría, que algunos médicos empezaban a cuidar más cómo escribían las dosis, pero nada de eso se traducía aún en una verdad dicha en voz alta. Robles seguía siendo jefe de servicio, seguía firmando órdenes, aunque ahora, curiosamente, muchas de las dosis aparecían dentro de rangos más conservadores. Julia lo interpretó como una señal doble. Por un lado, tal vez había percibido que lo estaban mirando. Por otro, ese cuidado tardío no cambiaba lo que ya había sucedido. Las muertes anteriores no iban a deshacerse porque él corrigiera sus cifras de ahora en adelante. Un viernes por la tarde, mientras Julia revisaba una bandeja de medicamentos, Laura la llamó desde la puerta de la sala de enfermería con gesto serio. «Necesito hablar contigo», dijo casi en susurro. «Es sobre la revisión». Se metieron en un cuarto de curaciones vacío. Laura se apoyó en la camilla cruzando los brazos. «La directora me pidió que formara parte de un pequeño grupo que está revisando algunos casos de fallecimientos recientes», explicó. «No lo llamaron comité de ética, porque aquí esa estructura todavía está en pañales, pero en la práctica es algo parecido». Julia sintió un latido acelerarse. «¿Incluyeron los casos que te mencioné?», preguntó. «Sí», respondió Laura. «Mario, Teresa, Víctor, José Luis y otros dos que tú no sabías, de otros turnos, todos tienen órdenes firmadas por Robles con dosis que rozan el límite. No es suficiente para afirmar intencionalidad, pero el patrón está ahí». Julia se apoyó en la pared. «¿Y qué piensan hacer?», insistió. Laura la miró con sinceridad cruda. «Hay médicos en el grupo que creen que todo se puede explicar como criterio agresivo de tratamiento y pacientes vulnerables», dijo. «Otros, entre ellos yo, pensamos que al menos hubo negligencia grave al no respetar parámetros seguros y posiblemente un interés en probar efectos de dosis altas. La directora está en medio, midiendo qué tanto daño institucional está dispuesta a admitir». Julia apretó el cuaderno contra el pecho, como si quisiera que sus páginas la escucharan. «¿Mi cuaderno lo vieron?», preguntó. «¿O se quedó en su oficina? Lo vio la directora y lo compartió con un par de médicos de confianza», explicó Laura.
Algunos lo desestimaron por ser nota personal, pero otros reconocieron que el nivel de detalle que tienes no aparece en ningún otro registro. Sin tu cuaderno, varios puntos del patrón se perderían. Esa frase fue un golpe de realidad. Lo que ella había escrito, con letra apretada en hojas rayadas, estaba sirviendo para que personas con más poder que ella vieran cosas que, de otro modo, pasarían desapercibidas. No sé si van a abrir un procedimiento formal contra Robles, continuó Laura. Pero sé que ya no pueden decir honestamente que no sabían nada. Y eso, aunque parezca poco, es un cambio. Julia se quedó en silencio un momento. ¿Y mi nombre?, preguntó al fin. ¿Va a aparecer en algún lado? Laura dudó, luego habló con cuidado. En la minuta de la reunión se menciona que una enfermera de piso aportó registros adicionales de horarios y dosis. No ponen tu nombre completo, pero todos saben quién es. Robles también. Julia sintió el peso de esa visibilidad. Durante años había sido invisible en lo que se refería a decisiones, la que limpiaba, la que acomodaba, la que aplicaba. Ahora, de pronto, se volvía visible en un terreno peligroso. El de haber señalado algo que cuestionaba el actuar de un jefe. El cambio de ambiente se notó rápido. En las semanas siguientes, algunos compañeros la miraban con respeto nuevo, otros con una mezcla de miedo y distancia. Sabían que Julia se había metido con el doctor. En el mundo hospitalario de esos años, eso equivalía casi a una rebeldía. Ernesto, el compañero que antes le había dicho que pensaba demasiado, se acercó un día al puesto de enfermería. «Supe que llevaste tu cuaderno con la directora», comentó, sin rodeos. «Tienes más valor que muchos de nosotros». Julia negó con la cabeza. «No es valor», respondió. «Es que no puedo dormir pensando en las caras de los pacientes que se fueron así. Si me quedo callada, siento que los mato 2 veces, una en el hospital y otra en la memoria». Ernesto bajó la mirada. «Yo también he visto cosas raras en otros servicios», admitió. «No de dosis, sino de falta de atención, pero nunca me he atrevido a anotarlas». «Empieza», dijo Julia, «aunque sea para ti. Que haya más cuadernos que recuerden lo que los informes olvidan». La frase no era un manifiesto, era más bien un gesto íntimo de resistencia. La idea de que las personas sin poder formal podían construir, poco a poco, una memoria paralela, una verdad que no dependiera solo de los discursos oficiales. El momento de enfrentar directamente a Robles no tardó en llegar. Una tarde, lo encontró en el pasillo, caminando con su habitual elegancia médica, bata almidonada, estetoscopio al cuello, un grupo de internos detrás. La vio acercarse con ese aire de hombre que está acostumbrado a que los otros se hagan a un lado. «Enfermera Martínez», la llamó, deteniéndose. «Me dijeron que ha estado revisando mis órdenes con mucha atención». Julia sintió que el corazón le golpeaba la pared del pecho. «Reviso las órdenes de todos los médicos, doctor», respondió, sin bajar la mirada. «Es parte de mi trabajo asegurar que aplico lo que está escrito y entender lo que hago». Robles sonrió, pero sus ojos no estaban amables. «Me preocupa que se esté generando un ambiente de desconfianza», dijo. «Usted sabe que en medicina hay riesgos. Los pacientes se mueren. No podemos cargar cada muerte como si fuera culpa de una dosis mal calculada». Julia mantuvo la voz firme. «Lo sé, doctor», dijo, «pero también sé que hay dosis más seguras que otras, y que cuando varios pacientes mueren, después de recibir cantidades en el límite alto, vale la pena hacer preguntas». El grupo de internos se incomodó. No estaban acostumbrados a ver a una enfermera hablarle así a un jefe. Robles se acercó un paso.
En este hospital, las decisiones terapéuticas las tomamos los médicos, sentenció. No las enfermeras. Le sugiero que recuerde su lugar. Julia sintió la humillación implícita, esa que no necesitaba gritos para ser dolorosa. Pero algo en ella ya no estaba dispuesto a agachar la cabeza como antes. Mi lugar está junto al paciente cuando usted no está, respondió. Soy quien ve cómo respira, cómo se altera, cómo reacciona a lo que recibe. Si mi lugar no cuenta para decir que algo no está bien, entonces la mitad de lo que pasa en estas salas nunca va a llegar a los informes. Por un segundo, el pasillo pareció quedarse sin aire. Robles la miró, midiendo hasta dónde estaba dispuesto a llevar la confrontación. Al final, se limitó a apretar los labios y seguir caminando, dejando tras de sí una estela de incomodidad. Los internos, en el fondo, guardaron esa escena en algún lugar de su mente, la imagen de una enfermera que no se doblaba del todo frente a un jefe. No era común, no era lo esperado. Pero ahí estaba. Las noticias sobre la revisión continuaron llegando a gotas. Se habló de recomendaciones internas para ajustar protocolos, de observaciones a ciertas prácticas, de la necesidad de capacitación adicional en farmacología. No se mencionó públicamente el nombre de Robles, pero empezó a correr el rumor de que su proyecto de publicación se había congelado, que el laboratorio estaba tomando distancia, que algunos colegas ya no querían asociar su nombre al suyo en artículos. Para Julia, eso significaba algo concreto. Aunque no hubiera un castigo oficial estruendoso, el anillo de prestigio alrededor del doctor se estaba agrietando. Las muertes que antes eran solo complicaciones empezaban a pesar en su carrera, aunque nadie lo declarara abiertamente. Lo que sí se volvió más claro fue algo dentro de la propia enfermera. La conciencia de que su profesión tenía un poder silencioso que casi nunca se reconocía. El poder de observar, de registrar, de sostener la vida en sus pequeños detalles, y también el poder de señalar cuando algo atentaba contra esa vida desde arriba. Una noche, mientras hacía rondas, se detuvo frente a la ventana del cuarto 307, ahora ocupado por otro paciente. Miró la cama, el monitor, el portasuero. Pensó en Víctor, en su voz pidiendo café, en su último suspiro. «No sé si logramos justicia para ti», murmuró, casi inaudible. «Pero al menos ahora tu muerte no está perdida entre cifras. Está escrita en mi cuaderno y en las dudas de gente que ya no puede decir que no vio nada». La historia no terminó con Robles esposado ni con titulares de periódico. En el México de los 70, pocas veces se llegaba a ese extremo, sobre todo cuando el poder involucraba bata y universidad. El doctor se mantuvo algunos años más en el hospital, con más vigilancia, menos margen para experimentos, con una reputación discretamente dañada. Eventualmente pidió traslado a otra unidad, buscando empezar de nuevo en otro escenario. Julia, en cambio, se quedó. Siguió levantándose antes del amanecer, poniéndose la bata, colgando el cuaderno en el bolsillo. Su fama no era de heroína, sino de la enfermera que se fija demasiado en las cosas. Algunos la evitaban, otros la buscaban cuando querían entender mejor lo que pasaba con un paciente. Lo que había cambiado de fondo era su relación con su propio oficio. Ya no lo veía solo como un trabajo invisible que otros daban por sentado. Lo veía como una posición desde donde se podía proteger, aunque fuera un poco, a quienes llegaban al hospital sin saber cuántas fuerzas se movían sobre sus cabezas. Con el tiempo, comenzó a acompañar a enfermeras más jóvenes en sus primeras guardias. Les hablaba de dosis y horarios, sí, pero también de algo más. No solo anoten la temperatura y la presión, les decía. Anoten lo que les parece que no cuadra, aunque sea en un papel aparte,
Su mirada importa, aunque les digan que no. Algunas la miraban con agradecimiento, otras con cautela. Cada una decidiría a su modo cuánto quería implicarse en esa memoria secreta. Años después, cuando el IMSS empezó a hablar de comités de ética más formales y de calidad de atención como tema oficial, la experiencia de historias como la de Julia, no escrita en ningún manual, pero vivida en las salas, se convirtió en el sustrato silencioso de esos cambios. Los papeles hablaban de protocolos, las enfermeras, entre ellas, hablaban de cuadernos azules y de noches en las que decidieron que no podían seguir aceptando que las muertes sin razón se archivaran sin preguntas. Redalixun 1. La enfermera del seguro de los 70 nunca salió en portadas ni en informes públicos. Pero cada vez que alguien, en un hospital mexicano, se atreve a decir que un paciente no murió solo porque sí, y que hay que revisar lo que se hizo, hay un poco de la historia de Julia Martínez latiendo detrás. La historia de una mujer cansada, con zapatos blancos gastados, que eligió escribir lo que veía y hablar cuando todos esperaban que se quedara callada. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, se escondía la nota más fuerte de toda esta historia, que, frente a dosis alteradas, jerarquías arrogantes y vidas que se apagan en la madrugada, la conciencia de quien limpia, cuida y observa puede ser la única línea que separa el olvido de la verdad.